Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la entrega de las riquezas nacionales españolas a compañías, a instancias internacionales. El caso de la industria española es un caso digno de estudio, aunque haya gente que no lo quiera ver. España no pasa por la reforma del siglo XVI, se queda descolgada de una serie de circunstancias que nacen de esa reforma y que van a llevar a naciones infinitamente más pobres, menos pobladas, más pequeñas, a un enorme desarrollo económico, como es el caso de Holanda, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de la Alemania protestante, y eso hace que España no solamente deje de ser una potencia hegemónica antes de pasar el ecuador del siglo XVII, sino que incluso no llegue a aprovechar toda la potencialidad de lo que es su imperio colonial por la sencilla razón de que económicamente carece de esos instrumentos, como por el contrario sí se da en otros países. ¿Qué sucede? Pues hombre, que mientras Inglaterra, mientras Alemania viven una revolución industrial ya en el siglo XVIII, mientras Francia desembarca en la revolución industrial a inicios del siglo XIX, en España, la revolución industrial no se va a dar hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, los años 60, durante el régimen del general Franco. Ese desarrollo va a ser un desarrollo espectacular, un país que está por hacer desde muchos puntos de vista, como es el caso de España, con la creación del INI, que era una copia del IRI, del italiano fascismo, efectivamente despega en términos industriales y además ocupándose de sectores que son absolutamente estratégicos para cualquier nación que se precie. Y efectivamente, el INI, con todos los defectos, con todos los matices que se le quieran atribuir, fue una creación extraordinaria que consigue provocar en España una revolución industrial, eso sí, con 2 años de retraso sobre los países protestantes. Es que determinadas cosmovisiones se acaban pagando muy caras. ¿Qué sucede con España? Bueno, pues que España consigue desarrollarse desde finales de los años 50, a lo largo de los años 60, llega a los años 70 y a inicios de los años 70, antes de que desaparezca el gobierno del general Franco, se van dando una serie de circunstancias que apuntan a lo que va a ser el desastre posterior. Por ejemplo, el INI deja de tener esa fuerza que había tenido en el avance de la industria, impulsada por el propio gobierno, entre otras razones porque los ministros del Opus van en otra dirección, van en una dirección de uncir a España a lo que era el mercado común europeo entonces, ahora Unión Europea, y por lo tanto el sector privado va teniendo cada vez más importancia. Y además no solo eso, el Opus Dei empieza esa política totalmente nefasta que ha venido después de que las pérdidas privadas las acaben asumiendo los poderes públicos, es decir, el bolsillo de todos los españoles. Y el INI, aunque todavía crea algunas empresas, sin embargo empieza a privatizar algunas de las empresas mollares y al mismo tiempo a ir absorbiendo pérdidas de empresas privadas precisamente en esos últimos años que no fueron especialmente brillantes desde la crisis del petróleo del régimen de Franco. Durante la transición, este es un proceso que sigue avanzando, pero realmente el gran salto en el proceso se produce con la llegada al poder del Partido Socialista a inicios de los años 80 y el Partido Socialista va vendiendo en almoneda, en auténtico saldo, como si fueran las rebajas del Corte Inglés, lo que es la industria española. Durante los años del Partido Socialista, que teóricamente era de izquierdas y teóricamente era estatalista, lo que hay es una liquidación de la riqueza nacional,
en beneficio de instancias extranjeras, a veces de la manera más vergonzosa y más bochornosa. No es algo que se pueda atribuir solo al Partido Socialista. Cuando con José María Aznar el Partido Popular llega al poder, pues va liquidando lo que queda. Entre ellos, lo que fue Sintel, que fue un caso escandaloso, en el que Aznar entregó a Mas Canosa, uno de los empresarios cubanos de Miami, una empresa que verdaderamente terminó de la manera más vergonzosa que se pueda imaginar, algo verdaderamente de escándalo. Pero claro, es que desde hacía décadas se estaba entregando la riqueza nacional a extranjeros que suponemos que recompensarían de alguna manera a los políticos españoles que, como Mobutu en el Congo, entregaban en manos foráneas las riquezas nacionales. Esto no ha terminado. La industria española como tal prácticamente ha desaparecido, pero todavía quedan sectores que hay que aniquilar en España en beneficio de la agenda globalista, que ya es la consumación de esta internacionalización del capital. Y claro, ahora quienes están en el punto de mira son agricultores, son ganaderos, son pescadores, son los propietarios de una segunda vivienda que a lo mejor intentan alquilarla y efectivamente la meta es acabar con la agricultura, la ganadería, la pesca española y acabar incluso con el mercado inmobiliario en manos de españoles. Los fondos de inversión han entrado a saco. Ya verán ustedes como cuando la mayoría de los pisos de alquiler estén en manos de fondos de inversión, como por ejemplo BlackRock, se van a aprobar normas que no van a consentir que haya ocupas, porque los ocupas ahora son útiles para que los propietarios se deshagan de esas viviendas incómodas, pero una vez que estén en manos de los fondos de inversión, evidentemente no va a ser lo que va a suceder, va a haber que protegerlos por encima de los intereses de los ciudadanos españoles y de paso se irá liquidando pues lo poco que queda de una sanidad que ya es tercermundista y el sistema de pensiones, que es otra de las cosas que va a ir desapareciendo y ya nos lo van avisando, como el informe de FDA que les contábamos ayer. Esta es la realidad. Y más vale que la gente se entere y vea si puede reaccionar, porque desde luego el proceso es un proceso que ha durado décadas y que ahora está ya en una fase terminal. De eso hablábamos hoy en el editorial, pero tenemos que pasar al boletín y, como siempre, comenzamos el boletín con el segmento dedicado a España. Segmento dedicado a España que hoy empieza con José Luis Ábalos, antiguo secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y antiguo ministro de Transportes, que ha comparecido ante el Tribunal Supremo y que ha decidido que no declara. Y que no declara pues en una investigación por la supuesta caja B, por mordidas, etcétera, etcétera. Aquí hay evidentemente un aspecto procesal que ampara a José Luis Ábalos y es que ha renunciado hace unas horas a su abogado, se encuentra en una situación de indefensión y por lo tanto el que no quiera declarar, bueno, pues es algo razonable procesalmente. Cuestión aparte es que algún juez haya dicho que esto tiene todos los visos de ser un fraude de ley. Pero claro, aquí se supone que tendría que haber entrado en acción la Fiscalía Anticorrupción que dirige don Alejandro Luzón y solicitar medidas cautelares e incluso la prisión provisional de Ábalos. ¿Lo ha hecho? No, no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Hombre, que es muy sencillo, porque la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, como dijo en frase celebérrima don Pedro Sánchez. Con lo cual, aquí nos encontramos con algo que vamos a ver repetirse en los próximos meses hasta la saciedad. Una fiscalía más blanda que el requesón que va a evitar en la medida de lo posible que lo pasen mal aquellos personajes del Partido Socialista salpicados por la corrupción y que luego se las va a apañar no solo para evitar que lo pasen mal, sino que se las va a apañar para que aparte de que no lo pasen mal, pues si es posible no se les condene. Y si no,
al tiempo, que se lo estamos advirtiendo y ya saben ustedes que por regla general no nos equivocamos en estos temas. Analizamos esta y otras cuestiones con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buen y feliz miércoles, mi querido César. Muy buen y feliz miércoles también para todo el equipo, para todos los oyentes. Qué alegría estar todos juntos un día más. Y qué buena noticia esa sorpresa que anunciaba ayer don Isaac para los suscriptores de César Vidal. Lo que ningún medio se atreve a emitir por miedo a perder millones en publicidad y sobre todo enfrentarse a la clase política ya está disponible en exclusiva para los suscriptores premium de César Vidal TV. Vidas y renovables, naturaleza o miseria, ya lo saben casi todos ustedes seguro, es un documental que desmonta el gran mito de las energías renovables, lo que hace muy poquitos años se nos presentó a todos como la salvación del planeta y el futuro del mundo rural se ha convertido en una pesadilla. Ecosistemas arrasados, economías locales, que nos lo digan a los españoles, en ruinas, pueblos condenados a desaparecer y administraciones que miran hacia otro lado. Lo que debía traer vida está provocando muerte, miseria y destrucción. La España rural, por ejemplo, lucha contra el reloj para sobrevivir con hombres que se niegan a rendirse y defienden sus tierras con todo. Un documental que nadie más se atrevería a emitir, y esto lo saben ustedes, excepto nosotros. Disponible, ya les recuerdo, para suscriptores premium de César Vidal. Yo me lo he guardado para el fin de semana porque estoy con lío, pero en cuanto esté instalada en mi casita el sábado lo voy a disfrutar y el lunes ya les contaré. Sobre la actualidad política española, César Ábalos, ¿quién sino? El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo en el marco de esa investigación por presuntas mordidas y la existencia de una caja B socialista. La decisión ha llegado tras su renuncia al abogado José Aníbal, un movimiento que el magistrado instructor Leopoldo Puente ha calificado como de posible fraude de ley al considerar que pretendía forzar la suspensión de la comparecencia. Lo considera el juez y lo consideraban las acusaciones y todos los que hemos leído la información. Pese al revuelo generado, la Fiscalía Anticorrupción, sanchista, obviamente, no ha solicitado prisión provisional para el exministro, que ha comparecido hoy en el alto tribunal en calidad de investigado. Ha llegado un poquito antes de las 10, que era la hora en que estaba citado. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, consideró innecesarias las medidas cautelares más severas en este momento procesal, porque como todo el mundo sabe, pues Ábalos es un angelito y nunca se le ocurriría hacer nada como destruir pruebas, ¿verdad? Ábalos llegó a la sede del Tribunal Supremo en torno a las 9:15 de la mañana en taxi, solo, sin la compañía de su abogado, que se presentó minutos más tarde. El exministro había comunicado su decisión de prescindir de su defensa 2 días antes. El magistrado Puente, sin embargo, advirtió que ese cambio repentino en la estrategia no tenía más propósito que dilatar el proceso, lo que generó malestar entre los magistrados de la Sala Segunda. Este tipo de maniobras son impropias del alto tribunal, que no admite el uso de la libre designación de letrado como un derecho ilimitado. La comparecencia de Ábalos responde a ese informe recién conocido de la UCO, fechado el 3 de octubre, en el se detallan indicios de una presunta caja B que cada vez es menos presunta. Las fotos que les hablábamos ayer hoy se amplían, luego se lo contamos también. Esa caja B manejada por el exministro y su antiguo asesor, Koldo García Izaguirre, así como ingresos no justificados por más de 95.000 euros en patrimonio de Ábalos. Tras conocer estos hallazgos, el juez instructor decidió citar nuevamente a los implicados para ampliar sus declaraciones, al considerar que el análisis patrimonial profundiza en los indicios de criminalidad detectados. Se trata ya de la cuarta ocasión en la que Ábalos acude a declarar al Tribunal Supremo como investigado en esta causa de corrupción. A esa investigación se suman, como les decía, nuevas imágenes reveladas por The Objective que muestran el dinero en efectivo almacenado por Ábalos en su despacho de su residencia oficial de la calle Balbina Valverde, en Madrid. En las fotografías se aprecian de nuevo fajos de billetes, en este caso de 50 y 100 euros, guardados en cajas, en sobres, en bolsas de plástico
plástico y custodiados bajo llave en un armario. La escena coincide con el testimonio de la empresaria Carmen Pano. ¿La recuerdan ustedes? Esa misma cercana a Aldama que declaró hace unos meses haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020. Pano aseguró que el dinero fue entregado en 2 pagos de 45.000 euros cada uno en bolsas de plástico envueltas en cartón y que el 80% de los billetes eran de 50 euros. O sea, su descripción coincide en parte con lo que se muestra en las fotos de Ábalos. Su declaración fue ratificada ante notario y confirmada más tarde ante la Audiencia Nacional y el propio Tribunal Supremo. Las imágenes y conversaciones recogidas por la Guardia Civil describen un sistema de entregas de dinero en efectivo que se habría mantenido durante todo el mandato de Ábalos como ministro en número 2 del PSOE. En los mensajes interceptados, tanto él como Koldo empleaban ese lenguaje cifrado para referirse al dinero. Los billetes de 50 eran folios, los de 100 lechugas, los de 200 soles, los de 500 chistorras. En uno de los intercambios más llamativos de noviembre del 20, un mes después de la entrega de dinero de Carmen Pano, Ábalos escribió a Koldo: recuerda que necesito folios, a lo que Koldo respondió: ok, mañana tienes una caja. Ese informe patrimonial de la UCO apunta también a una continuidad en las entregas de dinero entre marzo de 2020 y mayo de 2021, tan solo 2 meses antes de que Pedro Sánchez cesara fulminantemente a Ábalos. Pero bueno, de momento el Tribunal Supremo no le han puesto medidas cautelares adicionales. Eso sí, la investigación continúa abierta y se esperan nuevos movimientos en las próximas semanas. Ya saben que estamos muy pendientes de que en cualquier momento la UCO entregue el informe sobre Ángel Víctor Torres. Estaba previsto para ayer, pero ya saben también que a la Guardia Civil pues en ocasiones le gusta hacerse esperar. Como digo, mucho ojo en ese asunto. Bueno, y en estos momentos ya estamos en toda esa situación en que el complejo militar industrial tiene que forrarse a costa de los ciudadanos y el gobierno español ha aprobado nada más y nada menos que 6.890 millones de euros en créditos para gastos de defensa. Ustedes se pueden imaginar que esos gastos de defensa podrían ir a cosas mejores. Por ejemplo, que la sanidad cubriera cuestiones como puede ser, por ejemplo, el odontólogo, el dentista, que cubriera las terapias psiquiátricas, que cubriera formas de cáncer que no están cubiertas por la sanidad española, que comprara medicinas que ha dejado de comprar porque considera que no merece la pena comprarlas. Pero no, el gobierno ha decidido que para quedar bien con sus amos de la OTAN va a aprobar 6.890 millones de euros en créditos para defensa. Pero ahora viene lo mejor. De esos 6.890 millones, 6.337 van a Indra, que es algo que significa más del 90%. Es algo verdaderamente impresionante. Bueno, pues esto se intenta justificar con eso de que se van a crear puestos de trabajo, etcétera. No, aquí en realidad lo que hay es seguir estrujando al contribuyente y mantenerse en toda esa línea de un complejo militar industrial, que en el caso de España es pequeñito, pero que Indra tiene un peso más que considerable. Indra, que hubo una época en que era una empresa estatal y por eso sus beneficios revertían al Estado. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Se lo debe, entre otra gente, a los políticos Mobutu del Partido Socialista. Bueno, yo cada vez que veo que el gobierno hace inyecciones de capital en Indra, empresa de defensa, pero encargada del recuento electoral en nuestro país, que a mí me da tan poca confianza, se me pone la piel de gallina, pero de mal. Pues tenemos que contarles hoy que el gobierno dio este martes un paso clave hacia su objetivo de elevar el gasto en defensa. En su reunión del Consejo de Ministros aprobó 3 reales decretos que contemplan la concesión directa de préstamos por un total de 6.890 millones de euros a varias empresas del sector para el desarrollo de más de una veintena de programas militares. Esto lo hacen por decreto porque no tienen presupuestos y vamos camino de una legislatura completa sin presupuestos, pero ya dijo ayer Sánchez en la SER con Ángels Barceló que no pasa nada si no se aprueban los presupuestos. Así que todos tranquilos, haya paz. En fin, la gran beneficiaria de esta inyección de fondos públicos, como les decía, ¿quién es? Indra, la compañía presidida por Ángel Escribano, muy cercano al gobierno, que va a recibir más del
50% de esos recursos. En total, 6.337 millones de euros destinados a proyectos propios y en colaboración con otras firmas como Escribano Mechanical and Engineering, con la que mantiene negociaciones para una futura integración. El primer Real Decreto contempla 10 programas estratégicos, entre ellos destacan los 2 proyectos de movilidad terrestre sostenible, ATP Cadenas y ATP Ruedas, se llama, desarrollados por la UTE Indra Escribano, que suman 3.002 millones de euros. A ellos se añaden el sistema conjunto de radiotáctica con una partida de 768 millones, la conectividad multidisciplinar en colaboración con Telefónica, 380 millones, el vehículo lanzapuente ruedas, 190 millones, y el sistema integral de proyección anfibia eficiente, 150 millones. De todo lo que les he leído, yo solo sé lo que es la proyección anfibia, pero bueno, también se incluyen programas de ciberseguridad avanzada, 100 millones, capacidad cripto multipropósito desarrollada junto a Cyberbit y Epicom, 67 millones, un sistema lanzador embarcado por valor de 42 millones y un sistema de combate terrestre superior de 20 millones. El segundo decreto destina 1.291 millones de euros a modernizar y renovar vehículos y sistemas de exploración de las Fuerzas Armadas, que realmente buena falta les hace a los pobres. El programa más ambicioso de 788 millones va a ser ejecutado por Test Defense, el consorcio liderado por Indra nuevamente para desarrollar una nueva familia de vehículos de cadenas que sustituya al veterano transporte oruga acorazado. También se van a financiar la actualización de los blindados Pizarro a cargo de Santa Bárbara Sistemas con 176 millones, el vehículo de exploración y reconocimiento desarrollado por Urovesa con 132 millones y un proyecto de la empresa Aertec centrado en la soberanía tecnológica de los sistemas aéreos no tripulados con 178 millones. Además, nuevamente, la UTE Indra Escribano recibirá 17 millones para un programa de detección y neutralización de drones hostiles. En cuanto al tercer decreto, el de menor cuantía, agrupa 3 programas estratégicos adicionales liderados por Indra. El primero, dotado con 820 millones de euros, busca unificar los 19 sistemas actuales de artillería del Ejército de Tierra en una única plataforma de mando y control capaz de coordinar en tiempo real el fuego de apoyo y la defensa antiaérea. Los otros 2 proyectos se centran en el desarrollo de simuladores y campos de maniobra cibernéticos por 36 millones y en la fabricación de radares para localizar el origen de fuego enemigo por 24 millones. Parecería que nos estamos tomando en serio lo de la defensa, ¿verdad? Según destacaba la propia compañía Indra en un comunicado, estos programas van a generar alrededor de 3.000 empleos directos en ingeniería y producción y miles de puestos indirectos en su cadena de suministro. La empresa asegura también que los proyectos van a movilizar a la industria nacional y contribuir a garantizar la autonomía estratégica e industrial de España en materia de defensa. Y todo esto sucede mientras el gobierno trata de aparentar absoluta normalidad en las relaciones entre Donald Trump y Pedro Sánchez tras la segunda advertencia del presidente norteamericano al español en cuestión de horas. Esta vez llegaba anoche en España, era todavía mediodía en Estados Unidos y era además mucho más explícita que la primera advertencia con esa medio broma en la cumbre de paz de Egipto, porque Trump directamente amenazó a España con castigarla con aranceles más altos por la negativa de Sánchez a comprometerse al gasto del 5% del PIB en defensa en el horizonte de 2035. A Trump no le vale con estas inversiones, no quiere un 2%, quiere un 5%. Como no puede expulsar a España de la OTAN, que es lo que le gustaría, pues nos ha amenazado con aranceles en los próximos días, pendientes también de ver con qué gravamen nos castiga Donald Trump. Bueno, y nos vamos de España a Hispanoamérica y aterrizamos en Argentina. En Argentina, porque su presidente se ha reunido el martes con Donald Trump en Washington, por eso de fortalecer la cooperación bilateral, por eso de que hay una crisis argentina en términos económicos que Milei no tiene ni idea de cómo solucionar y va pasando la gorra por ahí a ver si alguien le echa algo, y por eso de que hay unas elecciones legislativas el 26 de octubre.
Esto ha sido, pero vamos, una comisión rogatoria donde por supuesto iba Karina Milei, que es la hermana del presidente, donde iba el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, que es Gerardo Bertein, estaba el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el embajador Alec Oxenford. Por supuesto, no pueden faltar los judíos en este tipo de reunión. Es algo obligado teniendo en cuenta las orientaciones de Milei y teniendo en cuenta también cómo están configurados los bloques de poder dentro de la Casa Blanca. ¿Qué ha decidido Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos ha dicho que va a activar un programa de asistencia de 20.000 millones de dólares a través del Tesoro y de organismos internacionales para apoyar las reservas y las reformas económicas del gobierno argentino. Esto es una miseria. No es que vayas a despreciarlo. Hombre, si llega un camión y te saca 20.000 millones de dólares, no los desprecies. Pero, evidentemente, esto es una cantidad ridícula. Por si fuera poco, Donald Trump, que cada vez está más locuaz sobre lo que piensa y llega ya a decir cosas que por pura prudencia debería silenciarlas, aunque sean verdad, pues ya ha dicho que como Milei pierda las elecciones legislativas del 26 de octubre, bueno, pues que Argentina se vaya preparando. Lo cual, pues seguramente es cierto. Lo cual tiene cierta lógica también. Pero evidentemente esto no se puede decir, porque claro, la sensación que queda es la de que Argentina es una simple colonia, es un simple protectorado de las compañías internacionales. Esa es la realidad y eso es lamentabilísimo. Que luego además aparezca Milei diciendo que les van a salir los dólares hasta por las orejas, pues hombre, es todavía más lamentabilísimo. Como algunos ya advertimos de que esto era lo que iba a pasar con Milei, claro, concitándote la sorpresa, la indignación y a veces la rabia de los partidarios de Milei, bueno, pues los que esto ya lo dijimos antes de que lo eligieran, no nos pilla de sorpresa nada. Pero esta es la situación que hay, en fin, no será porque no se avisó. El presidente de Argentina, Javier Milei, también fue recibido este martes por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Es que, desde luego, en nuestro informativo hay muchos días que es el perejil de todas las salsas, pero es que no para Trump. Estuvieron en la Casa Blanca en un encuentro que buscó reforzar los lazos políticos y económicos entre ambos países. La reunión llega en un momento clave, crucial para el gobierno argentino, que atraviesa una delicada situación financiera a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre y también con dos señalamientos muy concretos afines a Milei por corrupción, ya saben. Durante la reunión, Milei estuvo acompañado por una delegación clave de su gabinete, su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia y una de las señaladas por corrupción en el caso de las ayudas de discapacidad, Gerardo Bertein, canciller, Luis Caputo, ministro de Economía, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Santiago Bausili, titular del Banco Central, y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos. Este encuentro sirvió para repasar los avances en materia de cooperación económica y para ultimar detalles del paquete financiero impulsado por Washington con el fin de estabilizar la economía argentina, un tanto que Milei quería apuntarse antes de esas votaciones que van a tener lugar en 2 semanas escasas. Estados Unidos ha puesto en marcha un programa de apoyo a Argentina por valor de 20.000 millones de dólares canalizado a través de la Secretaría del Tesoro, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y que incluye la compra de pesos argentinos y líneas de crédito destinadas a reforzar las reservas del Banco Central argentino. Este respaldo económico estadounidense, sin embargo, llega acompañado de condiciones políticas. Durante la comparecencia posterior a la reunión, con medios ya presentes, Donald Trump advirtió de que la ayuda financiera se reducirá si Milei pierde las elecciones del 26 de octubre. Dijo Trump, si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si Javier Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina, afirmaba. O sea, estas ayudas financieras de Estados Unidos canalizadas a través del Tesoro y el Banco Mundial están sujetas a que Milei siga teniendo el control del Parlamento y del Gobierno. Este plan acordado incluye además la posibilidad de que el Tesoro estadounidense compre parte de la deuda argentina en los mercados secundarios y participe en mecanismos de reparto de beneficios sobre futuros instrumentos
instrumentos financieros. El objetivo de esta estrategia es garantizar la solvencia de Argentina mientras avanza en la reducción del déficit público, la reforma del Estado y la liberalización del tipo de cambio. Trump calificó a Milei como un verdadero MAGA en referencia a su lema Make America Great Again. Dice que Milei es un verdadero Make Argentina Great Again y lo definía también como un líder valiente que está haciendo lo correcto para su país. Decía que es un buen político porque es un buen economista. Por su parte, Milei agradecía el apoyo del mandatario estadounidense y destacaba la sintonía ideológica y estratégica entre ambos gobiernos. Decía, la Argentina está dejando atrás décadas de populismo. Nuestra alianza con Estados Unidos es clave para consolidar la libertad económica y el progreso. Y nos vamos de la Argentina al Ecuador, donde la situación sigue siendo una situación muy difícil. El martes se produjo un atentado en el centro comercial Mall del Sol que dejó un muerto y 2 heridos, pero que fundamentalmente se suma a algo tremendo y es el hecho de una situación de inseguridad que no hay manera de controlar. Aquí no estamos hablando de algo nuevo, de una tragedia inesperada, sino que llueve sobre mojado, porque en los últimos meses el Ecuador ha sufrido atentados, ha sufrido explosiones, estamos hablando de un crecimiento del poder del narcotráfico e incluso, según el gobierno, y no hay razones para dudarlo, la semana pasada intentaron incluso asesinar al presidente Noboa. De manera que es una situación muy grave y sinceramente, no vemos indicios medianamente racionales de que esa situación, lamentablemente, pueda cambiar. De nuevo y desgraciadamente muy malas noticias desde Ecuador. Ya saben que la situación en el país con la violencia de los cárteles es muy extrema. Al menos una persona ha muerto y otras 2 han resultado heridas tras la explosión de un vehículo cerca del centro comercial Mall del Sol en el norte de Guayaquil. El estallido se producía alrededor de las 18:30 hora local en la avenida Joaquín Orrantia, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Ya eran casi las 12 de la noche en España. El cuerpo de bomberos acudía de inmediato con unidades de rescate y ambulancias, pero solo pudieron confirmar la muerte de un taxista que se encontraba en el lugar. Eso sí, proporcionaron atención médica a 2 heridos. Según los primeros informes, la detonación envolvió en llamas una camioneta blanca en la que estaban situados los explosivos, causando también daños en la fachada del centro comercial y en otro edificio cercano. Las llamas se controlaron después de varios minutos de trabajo de los bomberos, mientras que equipos de la policía y del grupo de intervención acordonaron la zona para investigar el origen de la explosión. Según el ministro del Interior, John Reinberg, todo apunta a un atentado terrorista planificado. Aseguró también que el artefacto fue colocado de forma deliberada y que las investigaciones indican un posible vínculo con bandas del crimen organizado que operan en Guayaquil, ciudad que en los últimos meses ha sido escenario de muchos episodios de violencia relacionados con el narcotráfico y la extorsión. De hecho, les sonará ya el nombre porque hablamos de este lugar casi todas las semanas. Las autoridades encontraron cerca un segundo vehículo sospechoso con material explosivo que fue desactivado a tiempo, afortunadamente, por agentes especializados. El incidente, pues ya se pueden imaginar que ha generado mucha conmoción en Guayaquil, pero no solo, también en todo el país, que vive desde principios de año un repunte de ataques con explosivos, secuestros y extorsiones. El gobierno insiste en que se trata de una guerra abierta contra las mafias locales y que sigue la investigación para identificar a los responsables, que ha sacudido a la mayor ciudad de Ecuador. Ya saben que la semana pasada el gobierno del país denunciaba incluso un ataque, un intento de asesinato contra el presidente, así que la situación no mejora. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Washington, donde el presidente Trump ha concedido la Medalla Presidencial de la Libertad de forma póstuma a Charlie Kirk. Charlie Kirk, que es un personaje que, habría cumplido 32 años precisamente con la concesión de esta medalla, que no se lo hubieran concedido en caso de que no lo hubieran asesinado. Se oficializó además el Día Nacional en recuerdo a Charlie Kirk para el 14 de octubre y esto además aparece al mismo tiempo que se filtran, la misma prensa israelí lo ha contado, pues
grabaciones en las que Kirk, apenas unas horas antes de ser asesinado, se habría manifestado muy crítico con los donantes judíos. Y en este sentido, tremendamente crítico. Ya saben que esa es una controversia que seguramente va a colear durante bastante tiempo, y como además la figura de Kirk la han ido agrandando con los homenajes en un intento de poderla instrumentalizar también, bueno, pues esto no va a caer en el olvido, sino que cada vez va a ir apareciendo nuevas investigaciones y, en fin, aquí a saber lo que puede acabar aconteciendo. Es una de esas situaciones que realmente son semillero de interpretaciones en el futuro, y si no, lo van a ver ustedes. Y Donald Trump de nuevo concedía este martes la Medalla Presidencial de la Libertad de forma póstuma al activista conservador Charlie Kirk, ex líder del movimiento Turning Point USA, en una emotiva ceremonia celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. El homenaje coincidió además con el que habría sido su 32 cumpleaños y reunió a familiares, colaboradores y centenares de simpatizantes del movimiento patriota estadounidense. La viuda del activista Erika Kirk encabezaba el acto junto a Trump, quien destacó el papel de Charlie Kirk como campeón de la libertad y la verdad. En su discurso, el mandatario recordó que el joven fue asesinado en la plenitud de su vida por hablar con valentía, por vivir su fe y por luchar incansablemente por una América mejor y más fuerte. Trump lo describió también como indomable, único e insustituible, y aseguró que su muerte ha dejado un vacío profundo en el movimiento conservador estadounidense. Charlie Kirk ha sido una de las figuras más influyentes de la derecha estadounidense en la última década. Ya saben, se lo contamos aquí, moría hace 5 semanas, asesinado durante una charla en la Universidad del Valle de Utah, en lo que las autoridades califican como un atentado por motivos políticos. Su asesinato conmocionó al país y provocó una oleada de homenajes por parte de líderes conservadores y religiosos. Aquí les contamos con detalle cómo fue ese memorial hace unos días, en el que también estuvo presente junto a Erika Donald Trump. Durante esa ceremonia, el presidente también anunció la creación oficial del Día Nacional en recuerdo a Charlie Kirk, que se va a celebrar cada 14 de octubre, día de su nacimiento. Dijo Trump sobre esta fecha: él era un defensor de la no violencia, esa es la forma en que me gustaría que la gente respondiera, decía, reafirmando su llamamiento a los patriotas para mantener una respuesta no violenta frente al crimen. La iniciativa, impulsada originalmente por el senador republicano Rick Scott, ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso hace unos días. Trump subrayaba también que su legado seguirá vivo en los millones de jóvenes que creen en la libertad, en Dios y en la grandeza de América, y concluía su intervención entre aplausos. Con esta condecoración póstuma y el nuevo Día Nacional en su honor, la figura de Charlie Kirk se consolida como uno de los principales símbolos del movimiento conservador moderno en Estados Unidos. Y nos vamos de la Casa Blanca a Israel, donde el gobierno asegura que uno de los cadáveres entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén. Uno de los 4 cadáveres no pertenecería a ningún rehén. Los otros 3, lamentablemente, sí que pertenecen a gente que murió en el cautiverio. Las fuerzas de defensa de Israel han solicitado de Hamás que hagan todos los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los rehenes muertos, y además han advertido que esto hay que cumplirlo para mantener el alto el fuego. Inmediatamente Donald Trump ha salido en tromba diciendo que hay que cumplir el acuerdo y entregar los cuerpos restantes, y que realmente, si no se cumple con esto, pues Washington se puede reconsiderar su papel de mediación. De modo que es algo en ese sentido tremendo. De entrada, Israel ya ha reducido la entrada de camiones de ayuda humanitaria en Gaza a la mitad. Bueno, esto es tan relevante, esto apesta a que no sabemos cómo romper el acuerdo. Y, por supuesto, no tenemos la intención de cumplir el acuerdo, y algo tenemos que encontrar, y mira tú por dónde. Aquí hay un cadáver que no es de ningún rehén. Luego, aquí lo que vamos a hacer es que de entrada el alto el fuego nos lo vamos a cargar, y de salida, además, no vamos a dejar que entre la ayuda humanitaria que tenía que entrar.
Esto suena muy cínico. Que además lo apoye Donald Trump suena terrible. Pero claro, cuando tú ves en un momento determinado a Donald Trump diciendo que él cumple sus promesas para con Israel y que les prometió que iba a mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén para reconocer Jerusalén como la capital de Israel, que es algo totalmente negado por el derecho internacional, y que además lo hizo porque, claro, para eso estaba Adelson, el millonario judío, que tiene más de 60.000 millones de dólares en el banco, según Donald Trump, yendo a la Casa Blanca como no ha ido nadie. Pues claro, si esto finalmente Donald Trump te lo cuenta y te lo cuenta en público, pues imagínense ustedes lo que puede haber debajo de la mesa. Y el conflicto entre Israel y Hamás vuelve a tensarse este miércoles tras conocerse que, según el país hebreo, uno de los 4 cuerpos entregados por el grupo terrorista no pertenecería a ningún rehén israelí. El ejército confirmaba tras los exámenes forenses realizados en el Instituto Nacional de Medicina Legal que solo 3 de los cadáveres corresponden a los rehenes Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levi, mientras que el 4.º cuerpo sería el de un ciudadano palestino no identificado. La noticia ha generado indignación en Jerusalén y puede complicar la aplicación del reciente acuerdo de alto el fuego entre ambas partes. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel exigían a Hamás realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos y advertían que el cumplimiento de esta cláusula es una condición indispensable para mantener la tregua. El gobierno israelí ha convertido la recuperación de los cuerpos de los secuestrados en un asunto de Estado y fuentes diplomáticas aseguran que no se va a avanzar hacia una nueva fase del acuerdo de paz hasta que se entreguen los restos de todos los muertos. El presidente Donald Trump también se ha pronunciado sobre esta polémica. Se refería a Hamás a través de su red social Truth Social y decía: se ha levantado una gran carga, pero la tarea no está terminada. Los muertos no han sido devueltos como se prometió. Escribía el mandatario. También iba más allá al advertir desde la Casa Blanca que si Hamás no cumple con lo pactado, Estados Unidos reevaluará su papel en la implementación del acuerdo, y dijo literalmente que si no se desarman por las buenas, los desarmarán aunque tenga que ser violentamente. El pacto firmado esta semana preveía que Hamás entregara los cuerpos de 48 rehenes en un plazo de 72 horas desde que entró en vigor el alto el fuego. Sin embargo, el grupo solo ha liberado a 20 rehenes vivos y entregado los restos de 8 fallecidos. La organización terrorista argumenta que los bombardeos israelíes y el caos en la franja dificultan la localización de los cadáveres. Aún así, el gobierno israelí sostiene que Hamás está retrasando deliberadamente el proceso para obtener concesiones políticas adicionales. Las tensiones en Gaza también siguen aumentando. Hamás denunciaba la muerte de 5 palestinos en operaciones israelíes el martes. Se decía que Tel Aviv había violado el alto el fuego. Israel respondía que se habían acercado demasiado a esa línea amarilla en la que se repliegan sus fuerzas armadas. También anunciaban nuevas restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, permitiendo el ingreso de solo la mitad de los camiones previstos hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cuerpos restantes. Desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes habrían dejado, según Palestina, más de 67.900 muertos y unos 170.000 heridos. En paralelo, Israel mantiene ahora su exigencia de que se devuelvan los cuerpos de todos los rehenes para continuar con las negociaciones. Por ahora, los mediadores intentan evitar que el frágil alto el fuego se derrumbe por completo en medio de un ambiente de desconfianza mutua y de presión internacional. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos volvemos a oír mañana por la tarde-noche, será ya jueves. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre la silueta del horizonte la figura más que gallarda de Lorenzo Ramírez, que con paso seguro se dirige hacia el avión del Despegamos para dar el niquelado cotidiano a la política económica internacional. Y después nos sumergiremos en la salud de la psique, en la salud de la mente, con la psicoteca de don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.